Bien, hola a todos y bienvenidos a la sesión de Teoría de Números y Geometría Aritmética. Nuestro primer charlista es Carlos Martínez Ranero de la Universidad de Concepción y nos va a hablar sobre divisibilidad existencial para adición y divisibilidad de anillos de holomorfía en campos globales. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar quisiera agradecer al comité organizador, sobre todo a Natalia García Fritz por la invitación. Y quisiera mencionar que este es un trabajo conjunto con Javier Utreras y con Javier Vidó. Entonces, lo primero que quisiera es introducir el problema que tratamos en que quisimos tratar y después definir todos estos términos raros. Quizá el único que podría ser, bueno, dependiendo que quizá la hormorfía podría ser la única definición más o menos rara, pero voy a definir todos los términos para que todos sepamos que estamos hablando de lo mismo. Entonces, el problema así como en general que quiero tratar es el siguiente. Entonces tengo yo R, un anillo conmutativo con unidad, y R0 un subanillo. Y yo voy a considerar el siguiente problema. Entonces, supónganse que tengo un sistema de ecuaciones lineales, donde todos estos coeficientes de aquí los voy a pedir que vivan en mi subanillo R0. Y también tengo divisibilidades. Entonces, estas también son lineales, pero quiero ver si esta cosa lineal puede dividir a este objeto de este lado. Y el único problema que yo quiero considerar es, bueno, si tú me das un sistema con esas características, con los coeficientes en R0, yo quiero saber si existe un algoritmo para determinar si ese sistema tiene soluciones o no en mi anillo más grande R. Ese es el problema que quiero considerar. Ahora, obviamente no lo quiero para todos los anillos del universo ni para todos los subanillos, entonces quisiera para algunos anillos especiales R que sean típicamente como de interés a la gente en teoría de números. Y entonces primero quisiera definir sobre qué anillos quisiéramos trabajar. Entonces, bueno, para la definición, pues primero vamos a empezar con los campos globales. Pues hay dos tipos de campos globales. El primero es el campo, bueno, campo cuerpo global, que son los campos de números o cuerpos de números, que simplemente son extensiones finitas de los racionales. Y después tenemos otros que que son los campos de funciones, yo me agarro el campo de funciones racionales sobre un campo finito, y me agarro una extensión que sea finita y separable. Eso de ser separable quizás está un poco de más, pero es equivalente. Entonces, esos son como los dos objetos que uno quisiera trabajar, pero el hecho de que estos son campos y no anillos, pues hace que el problema que estábamos considerando al principio pues, no sea interesante. O sea, la divisibilidad no tiene no aporta mucho cuando uno está trabajando en un anillo. La única cosa que tal vez no divida es cuando yo digo que el cero quizá no puede dividir a otra cosa que no sea cero. Pero fuera de eso, pues no aporta mucho, entonces solo se reduciría un sistema de ecuaciones, y eso ya lo sabemos hacer con eliminación gaussiana, y se reduce simplemente a álgebra lineal. Entonces uno pues, quisiera trabajar anillos donde la divisibilidad aporta algo como importante. Entonces en este caso, pues vamos a trabajar como el candidato natural sería los anillos de enteros, y esos tienen como la siguiente definición. Entonces, como que el prototipo sería Z, y en este caso uno fija un campo de números, un cuerpo de números, me agarro Z y simplemente me fijo en la clausura integral de los enteros dentro de ese campo. Y eso es lo que le llamo el anillo de enteros. Entonces esos anillos serían como los que son interesantes. Y aquí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podría uno medir que hay pocas divisibilidades, por ejemplo, en los naturales? Pues dices, bueno, si yo fijo un entero que no es cero, pues ¿cuántos elementos dividen a ese número? Pues solo hay una cantidad finita. Pues hay como poquitos, ¿no? Que algo divida pone ciertas restricciones fuertes. Ahora, en un campo cuando estoy en una línea de enteros en general, cuando yo pido que alguien divida algo, pues ahí podría haber muchas más cosas, pero también sigue siendo pequeño en el sentido de que ese grupo, por ejemplo, es finitamente generado. Bueno, no, o sea, como que tendría, salvo asociados, pero no tengo muchas unidades. Las unidades son un grupo finitamente generado que como que me puede permitir que haya más divisibilidades, pero de alguna manera tengo control de que no hay tantas. Y tengo como la versión análoga, que para campos de funciones, que es, bueno, yo ahora tengo tengo mi anillo de polinomios en un campo finito,
Aquí podríamos poner P, en lugar de P, podríamos poner alguna potencia de P, pero es básicamente parecido, y me fijo en la clausura integral aquí, y eso sería como del tipo de anillos que uno quisiera estudiar este tipo de problemas. De hecho, uno podría considerar una versión un poquito más general, que sería la siguiente, que es a los que ya se le llaman los anillos de holomorfía, que sería donde yo puedo permitir divisiones, pero no tantas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lugar de trabajar con los enteros, quizá puedo trabajar sobre los enteros, donde yo puedo dividir por un natural fijo, y después, en lugar de, me puedo tomar la clausura algebraica, pero en lugar de z, para construir como el anillo de enteros clásico, puedo construir este anillo de enteros como sub n, donde yo puedo dividir por ese número natural fijo. Entonces, que usualmente se les llama en este contexto como anillos de S enteros. Y tenemos como la versión análoga, que es para campos de funciones, donde, bueno, yo también tengo mi anillo de polinomios, invierto algún polinomio fijo, y después tomo la clausura, y esos son los anillos a los que voy a considerar. Y bueno, ya la definición un poco más formal sería, bueno, ya tengo un campo global cualquiera, tengo S, un conjunto de lugares que contenga todos los lugares al infinito, y simplemente me voy a fijar en el anillo OKS, que va a ser todos los X en el campo, que tienen la propiedad de que para todos los lugares que no están fuera de el orden P del elemento es mayor o igual que 0. Entonces no estoy permitiendo tener, o sea, solo puedo tener polos para los elementos que viven en mi conjunto S. Y eso es a lo que le voy a llamar, esos son como la forma general de anillos de holomorfía, y a mí el problema en general que me interesa es trabajar con donde R va a ser mi OKS, ese es el contexto que quiero, y el R0 pues todavía típicamente el R0 debería ser algo sencillo, típicamente es como Z, o quizá FP, aunque vamos a ver que dependiendo del contexto a veces trabajar en FP como que no es suficiente. Entonces, nomás para dar como un ejemplo concreto de qué forma tienen este tipo de problemas, pues quizá el más simple es cuando yo tomo R igual a R0 igual simplemente al conjunto de los números enteros, y tomo simplemente una igualdad, digamos, en dos variables. Esto es el problema clásico de Euclides, de donde nace el algoritmo de Euclides. Entonces uno sabe que esto tiene una solución si solo si el máximo común divisor entre A y B divide a C, ¿no? Es una cosa bastante clásica. Ahora un problema, una cosa así también como sencilla, pero que nos dice que es importante tener cuidado con la elección del subanillo, es el siguiente. Es que si yo me puedo fijar, por ejemplo, en este sistema aquí arbitrario, donde digo, ¿será posible que yo encuentre polinomios de tal forma que 3x más 7y sea igual a 25, y digamos x menos 3y divida a x más 5y más 3? Entonces, aquí lo que uno se puede fijar es que existe un x, digamos, si yo a esta ecuación le llamo estrellita, entonces el punto es que va a existir un x en un polinomio que satisfaga estrellita, pues sí, solo sí existe un x en el campo. Entonces existe un polinomio que es constante que satisface estrellita. Entonces en este caso, pues como este campo es finito, pues simplemente lo único que tengo que hacer es ir chequeando cada uno de esos elementos y verificar si satisface o no estas dos propiedades. Si lo satisface ya lo encontré, si no, pues no. Entonces el problema es trivial. Pues, ¿qué es? Entonces, la cosa es que si yo dejo que mi anillo sea muy pequeño, como en este caso solo FQ, entonces el problema que quiero considerar es trivial, entonces necesito agregar más coeficientes de dónde obtener las cosas. Entonces, esos son como los dos, quizá, prototipos de problemas que queremos entender. Ahora, algunos resultados sobre este tipo. El primer resultado es
Lipschitz del 78, que él considera este caso básico, que es como la generalización de Euclides, y él demuestra que efectivamente ese problema es decidible, o sea, él da un algoritmo para verificar si existen unas soluciones. Después, él lo extiende ese resultado a extensiones cuadráticas imaginarias de los racionales, y ahí también verifica que el problema sigue siendo decidible. Y también se mete a estudiar qué pasa cuando uno se va a extensiones algebraicas. Entonces ahí él se fija que si Q es distinto a los casos anteriores, o sea, si te agarras un campo que no es ni los racionales ni es una extensión cuadrática imaginaria, bueno, aquí solo lo puede hacer de manera conjetural, entonces él demuestra condicionalmente que si él se toma como R el anillo de enteros, entonces el problema es indecidible. Y bueno, un alumno de doctorado mío en 2017 hizo el caso donde uno tiene R y a Z invierte, bueno, aquí el N pues tiene que ser algo distinto de 1. O sea, si agregamos más unidades, entonces ahí el problema sigue siendo, es indecidible, ¿no? Entonces es como en contraste aquí, con que yo agregue un elemento más al que pueda dividir, y aquí ya pasa de ser decidible a ser indecidible. Otra cosa que también es importante es que de hecho este caso de aquí de Lipschitz, que es con R igual a OK, es de hecho uno de los problemas más importantes que quedan en el área, y ha habido hay algunos resultados muy interesantes en esa dirección. Pues los primeros resultados importantes fueron de Deneb en el 75, todos estos no condicionales. Después, hasta el 88, bueno, básicamente al mismo tiempo Fidas, Schlappen y Videla obtuvieron un resultado. Y después creo que no hubo nada por quizá 30 años, hasta recientemente el año pasado Natalia y Héctor hicieron un avance sobre ese problema, así que es un problema bastante interesante. Entonces, esto es básicamente todo lo que se sabe sobre la parte de campos de números. Entonces, bueno, obviamente si no se sabe para OK, entonces hay muy poco que uno podría decir para la divisibilidad, porque sería un problema todavía mucho más fuerte. Pero bueno, sobre campos de funciones ahí uno tiene más herramientas y puede probar más cosas. Entonces el problema enteramente análogo, que sería cuando uno toma R0 igual al anillo de polinomios sobre un campo finito, entonces el problema es decidible, y este es un resultado de Fidas del 85. El caso, bueno, Fidas también consideró, bueno, quizá por otras razones, el caso donde inviertes, aquí sería un -1, donde uno invierte la variable t, él la usó para probarlo, que el problema era indecidible si uno trabajaba en un anillo de polinomios sobre como dominio arbitrario sobre dos variables, pero en particular él prueba que en este caso es indecidible el problema. Y después, Leónidas también demostró el caso análogo al de arriba, que es cuando uno invierte un polinomio. Y todo lo demás no se sabe mucho, o sea, digamos, extensiones arbitrarias algebraicas de campos de funciones, creo que ese tema no se consideró mucho. Quizá porque las dos, o sea, bueno, quizá porque la noción, en el campo de funciones los teoremas típicamente tienden a ser más fáciles en una de las direcciones, y entonces no era como muy complicado hacer algunas de las extensiones. Aquí como que lo que nosotros hicimos fue no solo considerar como análogos de OK, sino también considerar extensiones donde además puedo dividir por más cosas, que eso como que ya complica, como que ya va en dos direcciones y ya hace como más interesante el problema para el caso general. Entonces nosotros, bueno, ya con
con Javier Utreras y con Javier Vidal, lo que nosotros hicimos fue considerar las dos siguientes versiones. Entonces, una era, bueno, uno tiene un campo global, ese es un conjunto cofinito de lugares, que contenga todos los lugares arriba del infinito. Entonces, aquí la teoría existencial es decidible. Entonces, cuando yo invierto en casi todos lados, ahí es decidible. Aquí la única cosa es que cuando la K tiene característica positiva, no, perdón, en característica cero, aquí donde estoy tomando los coeficientes es en los naturales. Y cuando el K tiene característica positiva, mayor que cero, y vamos a tomar como R0. Bueno, aquí tenemos dos versiones. Aquí podemos tomar como R0 o bien digamos, al FP, o podríamos tomar al FP PT. Entonces, en este caso es incondicional, el teorema es incondicional, o sea, siempre es indecidible. Es incondicional. Y aquí necesitamos resolución de singularidades. Resolución de singularidades en característica P. Entonces, en el caso de característica cero, ahí obtenemos el resultado limpio, es indecidible. Y en el caso de característica positiva, en el caso de que queremos como el análogo verdadero, que es con coeficientes aquí, necesitamos resolución de singularidades. Y tenemos, bueno, un resultado más débil que es incondicional, que es cuando si permitimos que los coeficientes solo estén en FP. Y bueno, y la segunda versión que probamos es hacia el otro lado, que es como la versión donde tenemos la indecibilidad, es que si yo tengo, pero ahí solo lo pudimos lograr para campos de funciones, ahí solo para característica de hecho positiva y mayor que 2. Entonces aquí lo que hicimos, lo que comprobamos es que si tenemos un campo de funciones sobre un campo de característica distinta de 2 y tenemos un conjunto finito de lugares con al menos, con más de dos lugares, entonces la teoría positivo existencial es indecidible. Y bueno, aquí básicamente es el problema, pero aquí estamos considerando como subanillo el FPT. Bueno, quizá la anotación es un poco rara por la manera en la que estoy usando, bueno, esta es como la versión oficial del teorema en términos de lógica matemática, pero aquí básicamente lo que estoy pensando, aquí tengo como R es mi OKS y el R0 es este. Entonces tengo como coeficientes los puedo tener el anillo de polinomios. Y bueno, tenemos algún tipo de restricciones. Entonces esos son los resultados que obtuvimos. Entonces, para finalizar, me gustaría dar una pequeña idea de cuáles son como los ingredientes que utilizamos en esta demostración, y quizá también se puede dar un poco de luz cuáles son las dificultades para intentar adaptarlo al caso de característica cero. Entonces, bueno, los pasos son, bueno, el procedimiento es como el usual, que es uno quiere definir la multiplicación. Una vez que uno define la multiplicación, eso me diría que el problema que estamos considerando sería tan difícil como decidir si dado un polinomio en varias variables de grado arbitrario tiene o no solución. Lo que en el caso de campos de funciones se sabe que eso es indecidible, a diferencia del caso del OK en campos de funciones que es abierto. Entonces aquí simplemente tenemos que definir la multiplicación, y eso lo hacemos en esencialmente 4 pasos. Entonces el primer paso es el de definir la relación de ser distinto de cero.
el cual usa un truco que me gusta bastante, que aprendí de Lipschitz, y que es que, bueno, esencialmente el truco es como encontrar dos elementos del anillo que tienen como que entre comillas la propiedad de que esta como progresión aritmética o esta función aquí lineal, a x más b, como que tiene una infinidad de primos, y a su vez quiero que estos nunca se hagan una unidad. Entonces quiero que esta expresión, para ningún valor de x esto sea. Por otro lado, quiero que este de aquí pueda tener primos como arbitrariamente grandes, ¿no? Como una generalización del teorema de Dirichlet. Un poquito. Entonces, si yo pudiera conseguir como que tal cosa, entonces uno puede decir que un elemento i es distinto de cero, pues sí, solo si existen a y b de tal suerte que a por ax más b por i me da. Ahora, resulta que es interesante que para encontrar tal cosa, pues la manera como natural de hacerlo es, dice, bueno, pues agarro que A sea como, pensamos como un primo sobre los anillos de polinomios. Y me quiero preguntar, y como que empiezo a contar cuántos de esos primos podrían haber que sean candidatos a hacer esto. Y resulta que si uno, que si, bueno, que si uno, que con la hipótesis generalizada de Riemann, uno puede contar exactamente cuántos hay, ver que es una cosa que tiene densidad y de hecho aproximar, hay un número como concreto de cuál es la densidad natural la densidad de Dirichlet de ese objeto. Y bueno, como estamos trabajando en el caso de campos de funciones, ahí la hipótesis de Riemann de hecho es un teorema ahí se me fue el nombre de quién lo probó, Delaunay, creo. Y entonces ahí pues, sí tenemos ese resultado y ahí me dice que efectivamente siempre puedo encontrar tales A y B. Y eso es lo que me ayuda a hacer la demostración. Entonces, bueno, la primera parte uno podría decir, bueno, entonces el hecho de que yo no tengo la hipótesis de Riemann en característica cero, pues me dice que esta parte por ahí no, quizá no, bueno, quizá necesito algo menos que eso, pero al menos ahí tengo una primera complicación, aunque podría suponer que puedo yo intentar probar un resultado un poco más débil, donde yo asumo que puedo decir distinto de cero en mi lenguaje. La otra propiedad que es como... la otra cosa es que uno define la función cuadrado restringida a las unidades. Y aquí simplemente la idea es que uno dice que como que la idea es que encontrar suficiente, entonces voy a poder decir que b es igual a u cuadrado, si solo así puedo encontrar como que suficientes elementos tales que este sea un asociado con este. Y ahí lo que me hace que todo funcione es como la desigualdad triangular fuerte, porque aquí todas las cosas son no arquimedianas. Entonces ahí es como otro de los problemas que tendría para adaptarlo al otro caso. Y finalmente el otro como truco que necesito es que necesito una noción, o sea, cuando yo tengo como que un número divide al otro, o sea, cuando yo digo como que n divide a m, pues salvo que uno de ellos dos sea cero, si ninguno es cero, pues eso en particular me dice que en valor absoluto uno se hace más pequeño que el otro. Entonces como que la clave es introducir una como noción de tamaño, bueno, aquí que la voy a definir como el mínimo de los órdenes, de tal forma que en algún sentido yo pueda decir que si x más a divide a entonces es porque en algún sentido este elemento es mucho más pequeño que este elemento. No me voy a meter quizá en tantos detalles como hago en la lección. Quizá lo único que quisiera comentar que es como quizá interesante es que la idea es que cuando uno tiene una expresión, yo escribo al x como una fracción, entonces como que lo que me gustaría es pues como amplificar, deshacerme del denominador y empezar a usar las divisibilidades para obtener cierta información. Y entonces aquí como que lo que nos hace interesante es que, bueno, cuando uno está en los enteros, pues uno típicamente lo que puede pedir es que cuando yo agarro una fracción, pues la manera más sensata de expresarla es que el máximo común divisor entre ellos dos sea 1. Y por ejemplo, siempre puedo pedir que el d sea positivo. Y si estuviera yo en los números algebraicos, bueno, perdón, en los polinomios podríamos pedir que, bueno, también el máximo común divisor es 1 y digamos que el denominador es un polinomio mónico. Y aquí
Cuando estamos en estos anillos de holomorfía, pues como ya no son de factorización única, pierdo un poco esto de que sean el máximo común divisor sea 1, pero de alguna manera puedo mantener todavía control de la fracción a través del número de clase. Y la otra cosa pero la que nos costó como más trabajo hacer es cómo elegir que el D sea positivo, que es como que corresponde a elegir un asociado del denominador. Y ese asociado del denominador, al final lo tuvimos que elegir usando como el teorema de las unidades, como con geometría de números para elegir un asociado correcto. Creo que íbamos a poner el denominador y ese era como que nos permitía decir que de alguna manera este era más pequeño que este. Y bueno, ya una vez que uno tiene esa opción, ya simplemente la idea es que decir que si el y es, uno puede decir que el y va a ser igual al x cuadrado simplemente y cuando el x más u divide este, ¿no? Entonces básicamente como que la idea es que si yo puedo decir que este elemento es muy grande, bueno, o sea, esto básicamente lo podríamos agrupar diciendo que este va a tener que dividir a este, y como que la idea es que si esta unidad que yo puedo elegir es muy, muy grande, entonces esto de aquí no podría dividir esta cantidad a menos que esta cantidad sea cero. Esa es como a grandes rasgos la idea de la demostración. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Y creo que terminé justo a tiempo. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Veamos si hay preguntas. ¿Alguien tiene preguntas? Héctor. Sí, una duda que me surge. Decías que necesitabas contar primos y que usabas la hipótesis de Riemann, que por supuesto en el caso de campos de funciones eso está disponible. Entonces yo me pregunto, ¿realmente necesitas contar los primos con un término de error tan delicado? ¿Dónde entra el término de error en todo esto? ¿Necesitas buena dependencia en los coeficientes? ¿Cómo funciona eso? Porque contar primos uno puede, ya en el teorema de Dirichlet uno puede, y hay un término de error que malo no es, pero al parecer necesitas algo más, y no sé si nos puedes contar un poco. Quizás sí. O sea, ¿dónde estoy? O sea, básicamente lo que hago es, bueno, este A lo agarras aquí, en FP de T. Bueno, digamos para el caso que dices para el otro caso, ¿no? Digamos que estamos en 1K, donde la característica de K es positiva. Digamos, K es un campo sobre Q. Entonces aquí como que el A te lo podrías tomar como P un primo en Z, y te podrías fijar para cuántos, quieres que P de X más B, digamos, nunca sea una unidad en OK sub S, digamos. Entonces, como que, bueno, al menos lo que nosotros hicimos es como que quieres fijarte en el conjunto de todos los P's, tales que, digamos, que el máximo común divisor entre P y B fuera 1 y PX más B no es unidad, no pertenece a OKS estrellita bueno, sería para todo X, algo así, ¿no? Entonces, como que necesitamos que este gamma tenga densidad, porque básicamente necesito que tenga densidad porque como que lo voy a tener que intersectar con los primos o sea, como que necesito intersectar varios conjuntos que tengan densidad y para como asegurarme que es como aditiva o sea, como que funciona como medida en ese caso. No sé si me sea suficiente con los... O sea, bueno, la verdad nunca chequé como qué tanto podría optimizar la condición, pero como que básicamente lo tengo que estar intersectando con los que no tienen, como que tienen un solo primo arriba. Necesito, por ejemplo, que
que la extensión, o sea, necesito como que control sobre, ¿cómo se llama esto? El grado, no me acuerdo si se llama el grado, o sea, cuando yo me fijo en el campo sobre cocientado con el primo y quiero que la extensión como sobre el primo que está abajo también tenga como, digamos, sobre el P intersectado con el campo de abajo, ¿no? También quiero que satisfaga ciertas condiciones sobre esto, ¿no? Entonces, como que al final tengo varios conjuntos que quiero intersectar y como que si no tienen densidad, no, como que ahí podría fallarme que exista al menos un elemento que haga tenga todas esas propiedades. No sé si eso responde a la pregunta. Quizá no lo dije tan claro, así que no me sorprendería que no la responda. Pero, o sea, entiendo esto, pero la parte que yo no entiendo es por qué necesitas un buen término de error. Porque la hipótesis de Riemann no te da más de lo que uno ya sabe, a menos que te pongas a mirar en los términos de error. Si quieres contar primos, por ejemplo. Ya, pero, o sea, pero la pregunta es, bueno, quizá ahí no sé. ¿Qué necesitas de la hipótesis de O sea, Riemann que no está disponible? o sea, lo que necesito es que la densidad que este conjunto tenga densidad. No sé si eso sea gratis siempre. O sea, que tenga, o sea, B está fijo aquí, ¿cierto? este, no, bueno, no, el B no está fijo. Entonces, ¿qué es eso? Entonces el B tiene un cuantificador, ¿no? Ok. Gracias. Gracias. Bien, ¿alguien tiene más dudas? ¿Comentarios? Parece que no, así que agradecemos nuevamente a Carlos por su charla y volvemos a las 5. Tenemos un pequeño break ahora. La idea es que intentemos conversar aquí, no se arranquen. No sé. Y volvemos a las 5 entonces. Hola Adrián, llegó el... Hola, hola, ¿cómo están? ¿Pauso la grabación? Hola. Sí, Sí. creo que podemos ya ir partiendo por la hora, además que ya se incorporaron algunas personas. Vale. Diego, ya empezó a grabar. Sí, Ok, yo comencé a grabar. gracias Diego. Bien. Entonces, hola a todos y todas, bienvenidos entonces a la segunda charla del día de la sesión de teoría de números y geometría aritmética de la jornada de matemática de la zona sur. Entonces tengo el placer de presentar a Adrián Centeno desde México, que nos hablará de representaciones de Galois con imagen en el grupo excepcional G2. Vale, pues muchas gracias a Sebastián y a Natalia por la invitación para hablar en esta charla. Siempre es un gusto volver a Chile, aunque sea virtualmente. Y bueno, entonces déjenme empezar con un par de ejemplos muy conocidos que ayudarán a motivar el problema del que les quiero hablar hoy. Entonces, primero déjenme recordar un ejemplo de curvas elípticas. Entonces, pensemos en una curva elíptica definida sobre Q. Y bueno, pues si para cada primo L consideramos el subgrupo de puntos de L torsión, podemos asociar a esta curva elíptica una familia de representaciones de Galois. Rho es sub L, donde aquí GQ es el grupo de Galois absoluto de Q, y la imagen de esta representación cae en GL2 con coeficientes en FL, donde FL es el cuerpo con L elementos. Entonces, una pregunta que surge de manera natural es ¿cómo es la imagen de cada una de las representaciones de esta familia? Uno podría pensar que podría ser algo aleatorio o que tal vez la curva elíptica nos diga algo sobre la imagen, restrinja de cierta manera la imagen. Pero bueno, la respuesta a esta pregunta la dio Jean-Pierre Serre en el 72.
Y lo que nos dice SER es que si nuestra curva elíptica no tiene multiplicación compleja, es decir, que sus endomorfismos sobre la cerradura algebraica de Q son los enteros, entonces la representación va a ser suprayectiva para casi todo primo, donde para casi todo me refiero a todos, salvo un número finito. Y bueno, al ser suprayectiva, lo que estoy diciendo es que en realidad la imagen de esta representación va a ser todo GL2 casi siempre, ¿no? Otro ejemplo clásico donde aparecen representaciones de Galois asociados a objetos es el caso de las formas modulares. Recordemos que una forma modular es simplemente una función holomorfa en el semiplano superior complejo que preserva ciertas simetrías. Entonces vamos a considerar una forma modular en este caso de peso K, nivel N y un carácter epsilon, donde K va a ser un entero en este caso mayor o igual que 2. Y bueno, por la holomorfía, pues vamos a tener un desarrollo en series de Fourier. Y voy a suponer que esta forma es propia y normalizada. Entonces, tomando los coeficientes de Fourier indexados por enteros primos relativos con los del nivel, podemos construir un cuerpo, el cual llamaremos el cuerpo de coeficientes de la forma modular. Y bueno, resulta que de un resultado clásico de Shimura se puede ver que este cuerpo es un cuerpo de números, por lo tanto tiene su anillo de enteros, que voy a denotarlo por O sub F. Y en el 72 de Lie demostró que para cada ideal máximo de este anillo de enteros va a existir una representación de Galois, del grupo de Galois absoluto de Q, con imagen en GL2 y coeficientes en la cerradura algebraica de la completación del cuerpo de coeficientes en el primo o en el ideal máximo lambda. Estas representaciones tienen ciertas propiedades de las cuales no hablaré mucho porque no las usaré en la charla, pero vale la pena recordarlas, en particular que para cada primo P que no divide a los primos al nivel, o es distinto de L, donde L es el primo abajo de lambda, la representación va a ser no ramificada, y los coeficientes de Fourier van a estar codificados por la traza de la imagen de Frobenius, y bueno, vamos a tener también información codificada en el determinante de la imagen de los Frobenius. Entonces, el punto aquí es que nuevamente, dado un objeto, en este caso analítico, podemos asociar una representación de Galois, y entonces, en el caso anterior, en el caso de curvas elípticas, si recuerdan, teníamos una representación con coeficientes en un grupo finito. Acá tenemos coeficientes en un cuerpo que no es finito, pero podríamos pensar en reducir módulo 1' y ver si podemos tener un teorema parecido al de SER en el contexto de formas modulares. Entonces, para esto, solo déjenme decir rápidamente esto. Consideremos el anillo de evaluación de esta cerradura algebraica de este cuerpo local. Por lo tanto, este es un anillo local, tiene un ideal máximo. Podemos tomar la reducción módulo ese ideal máximo y obtener nuevamente una familia de representaciones de Galois, ahora sí con coeficientes, en la cerradura algebraica del cuerpo finito de L elementos. Aunque en realidad aquí siempre vamos a poder poner en... ¿Se ve mi apuntador? Sí, ok. Aquí en GL2 siempre vamos a tener, de hecho, un cuerpo finito porque estamos considerando representaciones continuas, GQ es compacto, entonces aquí tenemos la topología discreta, la imagen siempre va a ser algo finito. El punto es, en el fondo es este. Ahora tenemos nuevamente una familia de representaciones de Galois y entonces podemos preguntarnos si existe un resultado análogo al teorema de SER, pero para representaciones de Galois asociadas a formas modulares. Pero antes de preguntarnos sobre este teorema, pues creo que lo más natural es intentar primero preguntarnos qué sería tener multiplicación compleja en formas modulares, porque en el caso de curvas elípticas era como el distintivo para tener suprayectividad en las representaciones. Entonces, ¿qué significa tener multiplicación compleja en el contexto de
formas modulares, pues en este caso vamos a decir que f tiene multiplicación compleja si existe un carácter de Dirichlet, tal que al torcer nuestros coeficientes por este carácter, los coeficientes se quedan igual para casi todo primo. Esta idea en realidad es simplemente observar qué ocurre con las funciones L de Hasse asociadas a las curvas elípticas, ver qué ocurre con los coeficientes, copiarlo a las funciones L asociadas a las formas modulares y luego bajarlo a nivel de coeficientes de Fourier. Bueno, una vez dicho qué significa tener multiplicación compleja, Ribet y Momose, olvidé mencionarlo aquí, probaron un resultado similar al de Serre, el cual nos dice que si f no tiene multiplicación compleja, ya no vamos a tener su proyectividad, pero al menos vamos a tener que SL2FL está contenido en la imagen de la representación para casi todo lambda. Es decir, ya no vamos a tener la imagen tan grande como ocurre en curvas elípticas, pero al menos vamos a tener un objeto suficientemente grande contenido en esas imágenes, siempre y cuando no tengamos multiplicación compleja. Entonces, pues demos un salto gigantesco y pasemos de formas modulares a la correspondencia de Langlands y el mundo automorfo. No voy a decir gran cosa de cosas automorfas ni nada y voy a tomar todo como cajas negras porque esto no es una charla de Langlands, sino de objetos que tienen representaciones de Galois asociadas. Pero solo para que no haya quejas, pues mencionaré rápidamente de qué estoy hablando cuando hablo de Langlands. Entonces, dentro de todas estas conjeturas de Langlands, en 2011, Kevin Bussard y Toby G enunciaron lo siguiente. Si tenemos un grupo reductivo sobre un cuerpo de números, piensen en grupos de matrices si no sabemos qué es un grupo reductivo, no pasa nada. GLN, simpléctico, ortogonales, etc. Consideremos LG, su L grupo. Tampoco pasa nada si no sabemos qué es el L grupo. Solo son cuestiones técnicas para los casos complicados, pero en los casos sencillos no importa mucho qué es esto. Y consideremos una representación automorfa con un montón de condiciones que simplemente son condiciones técnicas que ponemos en estos objetos tan generales para que se parezcan a las formas modulares, pero que nuevamente no nos interesa por el momento decir con detalle qué es todo esto. Lo importante de esta conjetura es que dados estos objetos extraños de los que no he dicho nada, que se llaman representaciones automorfas, nuevamente va a existir un cuerpo de números asociado a esa representación automorfa, como existía el cuerpo de coeficientes asociado a la forma modular. Y de nuevo va a existir para cada ideal máximo del anillo de enteros de este cuerpo de números una representación de Galois con imagen en este grupo técnico que no dije nada, que es el L grupo, pero que en casos, por ejemplo, como GLN, el L grupo va a ser nuevamente GLN, así que no importa decir mucho aquí. Y va a cumplir propiedades parecidas a lo que ocurría con el caso de formas modulares. Por ejemplo, va a ser no ramificada en un conjunto finito que incluye al primo L abajo de lambda, y va a tener propiedades parecidas a las que teníamos sobre la imagen del Frobenius y los coeficientes de Fourier, que es simplemente cierta compatibilidad entre unos parámetros que viven en el mundo automorfo y los valores del Frobenius. El punto interesante aquí es, nuevamente, tengo un objeto muy, muy general, y a ese objeto muy general le puedo asociar una representación de Galois que se comporta muy parecido a lo que ocurría en formas modulares. Entonces, esta conjetura es cierta en varios casos que enuncio aquí. Para GLN, sobre cuerpos totalmente reales, para similitudes simplécticas, similitudes ortogonales. Y bueno,
la pregunta interesante aquí es saber si existen nuevamente resultados similares al de SER o al de Rivet para familias de representaciones, para las familias de representaciones de Galois que aparecen en este contexto, esta conjetura muy general. Entonces, nuevamente antes de empezar a hacer conjeturas, la pregunta indicada sería, ¿qué sería una condición análoga a tener multiplicación compleja en este mundo automorfo? Y digo condición análoga y no quiero hablar de multiplicación compleja en este contexto porque hay nociones de multiplicación compleja para variedades abelianas y demás y no coincide muy bien con lo que quiero mencionar aquí. Entonces, es algo como una multiplicación compleja pensándolo en algo que impide que la imagen de nuestra representación sea como nosotros queremos. Pues para esto, déjenme recordar una construcción de Hecke de cómo hacemos para construir formas modulares con multiplicación compleja. Entonces, la construcción clásica de Hecke es partir de un cuerpo cuadrático imaginario, de un entero k mayor que 1 y un ideal del anillo de enteros. Recordemos que un carácter de Hecke, de k, módulo m y condición técnica tipo infinito k-1, va a ser simplemente un homomorfismo del grupo de ideales fraccionarios de K, primos relativos a M. Pues esto piénsenlo satisfaciendo esta condición técnica con respecto de los ideales principales. Entonces, esto piénsenlo como una generalización de un carácter de Dirichlet y ya. No nos metemos en líos. Y bueno, estos caracteres van a tener conductor, como tienen conductor los caracteres de Dirichlet. Y como lo hacemos con los caracteres de Dirichlet, este carácter también lo podemos extender a los ideales fraccionarios que no son primos relativos con el nivel, enviando a cero todo lo que me estorba. Y bueno, aquí esto déjenme saltarlo, no importa demasiado. Tenemos un discriminante asociado al cuerpo, tenemos un carácter asociado a este cuerpo. Lo importante es que a partir de un carácter de Hecke, nosotros podemos construir una forma modular que tiene un peso, un nivel y un event typus o un carácter muy específicos y donde podemos decir quiénes son los coeficientes de Fourier de esa forma modular. ¿Sí? O sea, lo importante aquí es, parto de un carácter de Hecke y con ese carácter de Hecke yo puedo construir una forma modular y puedo decir quiénes son sus coeficientes de Fourier. Lo interesante de esta construcción es que Rivet en el 77 demostró que una forma modular va a tener multiplicación compleja sí, solo sí puede construirse a partir de un carácter de Hecke. Entonces, no hay más formas modulares con multiplicación compleja que las que se pueden construir de esta manera. Entonces, vayamos al lenguaje automorfo de una manera muy vaga. Primero, dada mi forma modular, puedo asociarle una representación automorfa, en este caso de GL2, que va a tener un peso, que en este caso va a ser un par, donde está 0 y donde está el peso de la forma modular. Dado un carácter de Hecke, también podemos asociarle una representación automorfa, en este caso de GL1 y de un cierto peso. ¿Sí? Entonces, formas modulares están asociadas a representaciones automorfas de GL2, sea lo que sea una representación automorfa de GL2. Caracteres están asociados a representaciones automorfas de GL1, sea lo que sea una representación automorfa de GL1. Entonces, reescribiendo el resultado de Rivet en términos automorfos, lo que estamos diciendo básicamente es que si mi representación automorfa no proviene de una representación automorfa de GL1, entonces la imagen va a ser grande en el sentido de que va a contener a SL2 FL. Entonces, ¿qué está haciendo Rivet? Rivet lo que está haciendo a la hora de buscar o de tratar de demostrar que la imagen es suficientemente grande es excluir a las infiltradas
¿Infiltradas en qué sentido? En que está quitando todas aquellas representaciones automorfas que se construyeron de un grupo de dimensión más pequeña, ¿sí? Entonces, podemos empezar a hacer conjeturas y pensar en las representaciones automorfas como lo hace Busariki, y conjeturar que si pi no es una representación infiltrada, es decir, no proviene de un grupo reductivo más pequeño en el sentido de que sea de dimensión más pequeña, entonces la imagen tiene que ser grande en algún sentido, ¿sí? Pues esta es como la conjetura en la que quisiera enfocarme, es pensar en que de cierta manera la imagen de nuestras representaciones detecta un poco si la representación automorfa con la que estamos trabajando es una representación auténtica del grupo reductivo que mencionamos o proviene de un grupo más pequeñito. Entonces, ¿cómo es que aparecen estos disfraces o cómo es que una representación automorfa de una dimensión más pequeña se puede disfrazar de una representación de un grupo más grande? Pues los disfraces los provee la funtorialidad de Langlands. Nuevamente, la funtorialidad de Langlands es algo muy técnico, de lo cual tampoco hablaré, pero en esencia lo que dice es que si tengo una pareja de grupos reductivos G y G' y un L-homomorfismo entre sus L-grupos, entonces voy a tener una manera de transferir representaciones automorfas de un grupo al otro. Para ilustrar un poco a qué me refiero, déjenme mencionar un par de ejemplos. Vamos a pensar en que G es GL2, que G' es GLN más 1. Tomar la potencia simétrica enésima es un L-homomorfismo que va de GL2 en GLN más 1. Esto sí que lo aprendemos en álgebra lineal. Calcular, tomar una matriz de 2 por 2 y tomar la enésima potencia simétrica me da algo de dimensión n más 1. Y este L-homomorfismo en principio debería de permitirme transferir representaciones, aquí era GL2, perdón, de GL2 a representaciones de GLN más 1. Y en efecto, cuando K es el cuerpo de los números racionales y pi proviene de una representación, perdón, de una forma modular, esto es un teorema de James Newton y Jack Thorne de finales de 2019. Aquí tengo otro ejemplo del cual no voy a decir nada, simplemente inducción automorfa, que es la inducción en representaciones de Galois, se traduce en una especie de inducción en el caso automorfo, simplemente diré eso. Y mejor prefiero quedarme con este dibujito medio borroso de Ito, que ilustra muy bien qué significa tanto la correspondencia de Langlands como la funtorialidad de Langlands. Por un lado tenemos la parte fácil, que es el lado galoisiano, donde todo es plano. Tenemos el lado automorfo, que son estas montañas. Entonces, es más fácil bajar la montaña, perdón, que subir la montaña. Relativo. Es más fácil ir del mundo automorfo al mundo galoisiano que del mundo galoisiano al automorfo. Entonces, de cierta manera, la correspondencia de Langlands lo que te permite es construir, o más bien te provee un puente del mundo planito galoisiano al mundo montañoso automorfo, pero además, dentro del mundo montañoso automorfo, hay caminos entre las montañas, y esos caminos entre las montañas es lo que podemos considerar como la funtorialidad de Langlands. Que de cierta manera también estos caminos se traducen en el lado galoisiano, pero en el lado galoisiano casi siempre son operaciones de matrices. Y en el lado automorfo es construir carreteras que realmente requieren mucho trabajo. Entonces, creo que este dibujo ilustra tanto correspondencia como funtorialidad de Langlands mejor que lo que pueda explicar yo o muchas personas. Digamos que los disfraces es haber viajado de una montaña a una montaña más alta, y las representaciones de Galois que aparecen es simplemente tomar el camino de la montaña al mundo planito.
Entonces, según el dibujo, estoy trabajando en el lado más fácil, que es el lado galoisiano, donde puedes hacer cosas mucho más fácil que en el lado automorfo. Entonces, para redondear esto y ser un poquito más preciso en a qué me refiero con tener cosas infiltradas y cosas genuinas y este teorema tipo Rivet en un contexto general, déjenme hablar del caso particular de GL7. Luego les digo por qué GL7 y no GL3 o GL4 o GL6. Entonces, en este caso voy a decir con más detalle cómo se formula esta conjetura, cómo se prueba esta conjetura, o al menos una versión débil de ella. Entonces, en GL7 vamos a tener representaciones automorfas. Voy a pedir que sea L algebraica, regular, condiciones técnicas para que las cosas funcionen bien. Como en el caso de formas modulares, voy a tener un peso, que en este caso van a ser 7 numeritos. Voy a tener un nivel, que va a ser el conjunto de primos donde la representación automorfa ramifica. Voy a tener un carácter, que va a ser el carácter central de la representación, lo que signifique eso. Y entonces, por trabajo de Scholze, Harris, Taylor, Lan y Thorne, podemos asociarle a pi su correspondiente representación de Galois, bueno, primero su correspondiente cuerpo de números, su correspondiente familia de representaciones de Galois, con todas las propiedades que ya mencioné anteriormente. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de enunciar un teorema tipo Rivet para este caso de dimensión 7, pero con una hipótesis extra que me va a permitir tener imagen en ese grupo que mencionaba en el título, que es el misterioso grupo G2. Entonces, el grupo G2 es el grupo de automorfismos del álgebra de octoniones o octonios, no sé cómo se diga correctamente, sobre Z. Ese grupo se puede meter en GL7 y voy a suponer una condición técnica automorfa aquí, que no diré nada, solo pongo el enunciado, pero esa hipótesis es una condición que conjeturalmente me va a asegurar que la representación que estoy pensando en GL7 en realidad viene de una representación de G2. Y por lo tanto, cuando yo pienso en sus representaciones de Galois, esas representaciones de Galois deberían de tener imagen en el L grupo de G2, que en este caso nuevamente sería G2. Entonces, Chenevier hizo un poco del trabajo y demostró en el 2019 que si tiene una representación automorfa que satisface esta hipótesis, efectivamente las representaciones de Galois van a tener imagen contenida en G2. Y van a tener un peso muy, muy específico que van a ser estos 7 numeritos y que van a permitir después hacer las cuentas que necesito para probar que la imagen, de hecho, como ocurría en el caso Rivet, va a contener un G2 ahí la imagen. Entonces, ¿qué va a ser una representación genuina? Pues voy a decir que una representación es genuina si los pesos cumplen esta propiedad. Recuerden que la representación de Galois tenía asociados estos pesos en términos de dos numeritos, U y B. Entonces va a ser genuina si B es distinto de 2 veces U. Ahorita les explico por qué eso es suficiente. Entonces, algo que demostré el año pasado es justo que si pienso una representación genuina en este sentido, entonces G2 de FL va a estar contenido en la imagen de la representación, pero desafortunadamente no para casi todo L, sino para L en un conjunto de primos de densidad positiva. Lo más que podemos hacer es condicionar localmente nuestra representación para tener densidad 1, pero hasta el momento no sabemos, o bueno, no sé cómo extender el resultado a que valga para casi todo L. Aunque la conjetura debería de ser que va a ocurrir, ¿no? Entonces, la idea de la
Eso es simplemente aplicar resultados de Patrickis y colaboradores. Y la parte más artesanal es, una vez que probaste que la imagen es irreducible, ¿qué imágenes podríamos tener? Y ver cuáles me interesaría descartar. Entonces, para ver qué imágenes podemos tener, pues simplemente analizamos los grupos máximos que puede tener G2 de FLS. Esos los clasificó Kleitman en el 88. Y básicamente lo que dice es que si la imagen es irreducible, puede ser uno de estos tres casos. O la potencia simétrica de algo dos-dimensional, un grupo acotado, o contener a G2FL. Entonces, lo que nos gustaría es demostrar que bajo la condición que mencioné hace rato de ser genuina, este caso, el caso 1 y el caso 2, no pueden ocurrir y entonces tendría el resultado que quiero. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar, empezar a descartar primos. Entonces, consideremos primero los primos que son más grandes, relativamente más grandes que el peso, o que una fórmula en términos de los pesos. Voy a quitar a los ramificados y entonces de teoría de Hodge peádica uno puede ver que la representación es cristalina y va a tener ciertos pesos que coinciden con los pesos que mencionaba hace rato. Y lo importante aquí es que hay un resultado de Fontaine-Lafay que refina Bartlett el año pasado y que nos dice explícitamente cómo es la imagen de la representación cuando nos restringimos a la inercia, y eso lo dice en términos simplemente de estos pesos y el carácter ciclotómico. Por ejemplo, uno de los casos posibles es este. Cuando ustedes toman la imagen restringida a la inercia, puede ocurrir que tengamos el ciclotómico en la diagonal elevado a los pesos. Y eso lo que nos va a permitir es hacer cuentas a mano, empezar a comparar imágenes. Entonces vamos a analizar caso por caso. Primero, potencias simétricas de algo dos-dimensional. Entonces, ¿cómo son las 6 potencias simétricas de algo dos-dimensional? Pues es algo de esta forma, ¿no? Es muy explícito. Entonces tengo matrices de este estilo que puedo comparar con las que tenía de la inercia. Y entonces, jugando con estas comparaciones, uno puede ver que este tipo de imagen va a ocurrir solo si 2U es igual a B, lo cual contradice mi hipótesis de ser genuino. Usando la misma descripción de Rho restringida a la inercia, uno puede ver que si la imagen cae en un grupo acotado, eso tampoco puede ocurrir, porque si tomas un L suficientemente grande, el carácter ciclotómico se va disparando. Cuando ustedes aumentan L, el carácter ciclotómico va teniendo orden más y más y más grande. Entonces eso permite que a partir de cierta L, la imagen ya no caiga en un grupo acotado. Por lo tanto, el único caso que nos queda es el que queríamos, ¿no? Entonces, finalmente, lo único que queda observar es que esa condición tramposa de que 2U sea igual a B es simplemente... ¿Por qué? Porque si tengo que 2U es igual a B, entonces aquí tendría 3U, 2U, U, menos U, menos 2U, menos 3U. Y eso encaja perfectamente con las 6 potencias simétricas. Entonces, por eso pongo esa condición particular en los pesos. Entonces, lo que quería decir finalmente es que podríamos decir que pi va a ser genuina o no infiltrada si no proviene de algo de dimensión 2 vía 6 potencias simétricas. Esto no es directo, se puede probar utilizando la conjetura de Serre. O sea, al final, si tienes imagen en el 6 simétrico, eso es simétrico de algo de dimensión 2, pruebas que esas representaciones cumplen las hipótesis de la conjetura de Serre y regresas a la Galoisiana. Entonces, en mi teorema pongo la condición sobre los pesos porque esta parte
hasta hace muy poquito no la había visto que se puede hacer utilizando CERN. Entonces, ahora sí ya podemos decir que una infiltrada en este contexto es algo que proviene de dimensión 2 vía 6 potencia simétrica, y eso sería como mi análogo a multiplicación compleja en este contexto, pensando en qué tipo de representaciones disfrazadas pueden ocurrir en este caso. Y solo para terminar, resultados similares, GL2, GL3, GL4, GSP4, ya están demostrados, y bueno, con eso acabo. Gracias. Muchas gracias, Adrián, por tu charla. Agradecemos. Ahora procedemos a las preguntas o comentarios, si alguien tiene. Perdón por ir tan rápido. Creo que Carlos Martínez tiene la mano levantada. ¿Sí? Partamos con Carlos. ¿Qué pasa en los casos donde tienes multiplicación compleja? ¿Qué es lo qué trucos puedes hacer que hace que no sea su proyectiva? ¿O qué tipo de cosas puedes tener? Bueno, en el caso dos-dimensional se puede probar, de hecho, que la imagen es un grupo diedral para casi todo primo. Entonces, más bien está determinada la imagen ahí también. Es más ¿Eso es para fácil. la curva elíptica o solo para la cosa? Para curva elíptica, para formas modulares clásicas. Okay. En el caso, en este caso de G2, por ejemplo, lo que se probaría es que la imagen va a ser la 6 potencia simétrica de GL2. O sea, no va a ser todo G2. ¿Sí? O sea, como que en realidad la conjetura fuerte es que no solo puedes transferir, si no tienes esa noción de multiplicación compleja, no solo vas a tener imagen grande siempre, sino que además en los otros casos también se ve reflejada esa estructura galoisiana en el lado automorfo y al revés, ¿no? Es mucho más fuerte, solo que en el caso dos-dimensional pues no se ve mucho porque solo es o de un carácter o auténtica, ¿no? Pero uno esperaría que en dimensiones más altas uno pueda traducir más cosas. Ok, gracias. Gracias. Héctor. Sí, gracias. Quería preguntar para este problema, cuando uno se va más allá de GL2, ¿qué aplicaciones aritméticas tiene la gente en mente al respecto? Pues una que a mí me interesa es la que ya platicé alguna vez, que es el problema inverso de Galois, ¿no? O sea, tener grupos de Galois de ciertas formas muy particulares, pues sería construirlos vía estas cosas, vía imagen. Si quieres un Galois que sea potencia simétrica de algo, pues ver si puedes tener una automorfa de ese estilo. Probado el teorema que la imagen se traduce bien, tienes Galois de ese estilo. Y en el caso dos-dimensional, la cosa es como muy trivial, porque diedrales son Galois, porque son solubles y ya, pero en casos de dimensión más alta, sí hay imágenes muy interesantes que pueden ser grupos de Galois que aún no están probados. Esa es una. Otra podría ser un poco para esta cuestión de propagación de modularidad que poco a poco se ha ido refinando y pidiendo cada vez imagen menos restrictiva, pero sigue habiendo restricciones en la imagen de las representaciones para propagar modularidad, ¿no? Entonces, también por ese lado vale la pena mirar. Ok, gracias. Gracias, Héctor. No sé si hay más preguntas o comentarios para Adrián.
Parece que no. Agradecemos entonces otra vez a Adrián. Muchas gracias por tu charla. Gracias. Bueno, esto fue la segunda y última charla del día de la sesión de teoría de números y geometría aritmética. Mañana continuamos, tenemos dos charlas también de María Inés, que está ahí presente. Hola María Inés. Y Yves también. Mañana, yo tenía anotado miércoles. Mañana es miércoles todo el día. Mañana es miércoles. No te puedo creer que es miércoles. Bien, chica, ya, perfecto. Qué bueno que lo recordamos. Gracias. Gracias. ¿No hay Mañana, problema sí, lo veo o...? mañana. Sí, sí. Y lo otro que quizás voy a preguntar, está Diego, ¿sí? No sé si mandan otro link de Zoom o es el mismo. Que yo sepa es el mismo, pero, Ah, ya. pero igual los organizadores creo que mandaron unos PDF y ahí sale el link del martes, el link del miércoles, pero parece que es para las plenarias ese cambio, parece. Ok, Que yo sepa este es único. perfecto. Ya pues, muchas gracias y bueno, supongo que nos vemos mañana. No sé si Natalia quiere decir algo. Dijo, O no. por suerte que vista, aseguré que era lunes. Lo otro es, ahora para la charla principal, ¿qué hacemos? ¿Nos cambiamos? Yo soy media... Ah, ya. Hay otra. Vuelvo a la página principal y de ahí bueno, yo me las arreglo, no se preocupen. Mañana Sí, prometo estar allí. Ya. Ahí en el correo, mandaron un correo con todas las sesiones, todos los códigos Zoom. Y claro, las otras actividades tienen otros códigos.